porque realmente Dios ha continuado en mi corazón hablándome con todo lo que ocurrió con esto de los terremotos en México, de los huracanes en el Caribe, en Miami, y siguen los huracanes, ¿no? También en Costa Rica, creo que también hay otro que va por el Golfo de México. No estoy muy enterado de ese, pero bueno. Todo esto les decía la semana pasada que Dios me venía hablando de esto porque me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿cómo están las cimentaciones de mi vida cristiana cuando vienen los terremotos, cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen los desiertos, cuando vienen las pruebas? ¿Cómo permanezco yo en eso? ¿Cómo puedo yo seguir firme sin que esa circunstancia me tumbe? Y pueden ir poniendo la lámina. Y meditaba precisamente en que desde que empezamos como comunidad cristiana de fe, una de las cosas que aprendimos con el pastor Randy, aprendíamos acerca de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y creo que para algunos que empezamos hace muchos años, el escudriñar las escrituras desde esta perspectiva, creo que nos ha ayudado muchísimo, porque inclusive yo decía la semana pasada, qué bueno poder revisar cómo está mi cimiento. ¿Cómo está mi cimiento? Y les decía la semana pasada inclusive que sabía de conocimiento por un ingeniero amigo, alguien que estudió conmigo, que se especializó en la parte que tiene que ver con patología de los edificios, cuando los edificios están sufriendo daños en las estructuras, y entonces hay ingenieros especializados en restaurar ese tipo de estructuras. Y decía que el ingeniero de la obra del Seguro Bolívar, el edificio, uno de los edificios más antiguos de Cartagena, porque el Seguro Bolívar estaba sufriendo algunos asentamientos diferenciales. Diferenciales quiere decir que son asentamientos mínimos, entre comillas, pero son de todos modos asentamientos considerables que en algún momento, si no se atienden, pueden sufrir los edificios, pueden sufrir daños y pueden colapsar. Y meditaba precisamente en eso que nos enseñaba el apóstol Randy. ¿Puedes darle a la otra imagen? El apóstol Randy, y lo compartía la semana pasada como el inicio de saber nosotros si estoy fundamentado en la roca. Mi vida está fundamentada en la roca, mi cimiento realmente está en la roca, o en qué he cimentado mi vida. Ahora, para saberlo, para ti que tienes años de estar en el Señor, tú dirás, ¿cómo lo sé? Bueno, la pregunta te la devuelvo. ¿Cómo tomas tú las circunstancias difíciles cuando vienen a tu vida? ¿Cómo lo manejas? ¿Vas al Señor? ¿Tomas las cosas con calma? ¿Dejas que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida? ¿Y dejas operar a Dios? ¿O sales corriendo a hacer las cosas a tu manera? ¿Cómo lo haces? Ahora, es importante esto, y yo decía la semana pasada que si no teníamos el señorío de Cristo en nuestra vida, era imposible que realmente nosotros pudiéramos construir realmente los cimientos de nuestra vida, porque realmente necesitamos hacer del Señor nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. ¿Para cuántos el Señor lo es todo? Y veíamos, bueno, eso que ustedes están viendo allí son los cimientos de una construcción. Ahí están las excavaciones, está el hierro. Por cierto, es una cimentación de un edificio bastante considerable porque tiene mucho hierro, pero de acuerdo a así sea la estructura que nosotros vamos a levantar,
así deben ser los cimientos de una edificación. Y así debe ser nuestra vida cristiana. Yo no sé, tal vez tú hace 10, 15, 20 años, 30 años, dependiendo de hace el tiempo que te hayas convertido, de pronto tú dirías, no, los cimientos míos, tal vez de una zapata es un cimiento, un fundamento, tal vez de 1,5 por 1,5 metros es suficiente para mi vida y ya, con eso aguanta la estructura de mi vida. Eso no lo sabes tú. ¿Quién lo sabe? Dios, porque Él es el que sabe a qué te va a llamar. Es el que sabe a qué te está llamando o te ha llamado. Entonces, por eso necesitamos ir chequeando cómo está el cimiento de mi vida. Porque tal vez tengo que reforzarlo en el camino. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, papás, familias que están aquí, que de pronto su familia se les creció y dijeron, no, tenemos que hacer un cuarto adicional en la casa, o tenemos que hacer 2 pisos. Entonces la cimentación que tenemos no es suficiente, toca hacer un refuerzo a lo que es a las columnas de la casa, o si no tiene columnas toca hacer precisamente los nuevos cimientos, nuevas columnas, porque lo que tienes es insuficiente para la gente que te está viniendo. Te nacieron 2 hijos más, te nacieron 3 hijos más, y cuando tú compraste la casa tú pensabas que con una habitación era suficiente. Yo creo que muchos me entienden con lo que estoy hablando, pero a eso me refiero. Decía la semana pasada de la importancia de nosotros ser conscientes de edificar nuestra cimentación primero en Cristo. Ahora, meditaba en todo esto. ¿Puedes darle la otra imagen? Meditaba en todo esto porque así medio mencioné un poquito. Esto tiene que ver con la enseñanza que el pastor Randy da en el libro de Fundamentos de la Vida Cristiana. Y él compara, así como tenemos una casa terrenal de la cual estaba hablando, así es la casa espiritual. Igualmente nosotros tenemos que hacer, así como en la casa natural o terrenal, hacemos un cimiento, ¿verdad?, sobre un terreno firme o sobre roca, así necesitamos hacer nuestro cimiento, dependiendo de lo que con el arquitecto y el ingeniero previamente se ha hablado, y tú dirás, bueno, yo lo que quiero es una casa de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, o yo lo que quiero es un edificio, dependiendo de lo que tú quieras. Eso es de común acuerdo con el constructor, se pone de común acuerdo con el dueño, con el propietario. Ahora, decíamos la semana pasada que realmente el propietario de nuestras vidas, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, por eso les decía ahora que nosotros mismos no sabemos de cuánto serán las cimentaciones que Dios quiere para nosotros. Eso lo sabe Él. Pero si nosotros nos metemos con Dios y vamos conociéndolo a Él en su palabra, en la medida que vamos creciendo con Dios, nosotros vamos entendiendo que, oye, Dios está demandando de que mi cimentación sea realmente mucho más grande de lo que yo esperaba. Es más, cuando uno empieza en el Señor, uno ni se imagina para dónde va uno. Uno en el momentico, Dios le soluciona los problemas. Tú llegaste con problema a la iglesia, tú llegaste frustrado, tú llegaste quebrado, tú llegaste con tantos problemas que tú no estás pensando que Dios está pensando en ti para un mañana, que Dios tiene contigo un propósito. Eso es lo que menos uno está pensando cuando uno llega al Señor, cuando llega a la iglesia. Pero a la medida que uno va caminando se da cuenta que Dios tiene un propósito con uno. Y uno se da cuenta, no, necesito edificar la casa. Así como se edifica la casa terrenal, así hay que edificar la casa, igualmente la casa espiritual. Ahora, cuando el ingeniero y el arquitecto están proyectando la casa, una de las cosas que hay que considerar, de acuerdo a lo que el dueño quiere, que aquí digo en Dios, el dueño es el Señor, hay que saber qué es realmente las necesidades de esa casa. Si el dueño dice, mira, lo vas a hacer de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, hombre, yo lo que quiero es hacer un edificio para que vengan todos mis hijos cuando estén de vacaciones y tenerlos yo a todos aquí en la casa, bajados, celebremos la Navidad juntos, celebremos el Año Nuevo y que cada quien esté en su apartamento bien cómodo y bien chévere, de acuerdo a la necesidad
que igualmente el dueño tiene. Pero resulta que en la vida cristiana, así como en lo natural, hay exigencias y demandas para esa casa, y el arquitecto sabe que, hombre, es una casa que va a ser para 10 o 15 personas, no es lo mismo que sea para una o para dos. Entonces, asimismo, cuando se están haciendo los planos y se está haciendo la parte estructural, dependiendo de lo que se necesite, uno dice, bueno, necesitamos un nivel, 2 niveles, 3 niveles, y según eso se hace el cálculo estructural también. Y en la ingeniería se trabajan lo que son las cargas muertas más las cargas vivas. Las cargas vivas son las personas, las cargas muertas son los enseres, son los útiles. Todos esos factores se tienen en cuenta en ingeniería para poder calcular esa estructura. En el Señor también es así. Hay que tener en cuenta que cuando vamos levantando la casa del Señor, que es esta vida, la vida cristiana, hay cosas que necesitamos tener en cuenta. ¿Cuáles son? 1, el carácter. 2, las bendiciones que Dios también nos da. Y 3, igualmente la presión que vivimos cuando vamos creciendo en el Señor. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque saben que una de las cosas más difíciles en el Señor, cuando empezamos a caminar en el Señor, es el carácter. El carácter, porque empezamos a notar que, bueno, yo recuerdo cuando llegué al Señor, que yo veía a todo el mundo lindo en la iglesia, y yo decía, ay, aquella hermanita tan linda, me saludó, me abrazó, llegó, fue tan hermoso lo que me dijo, me profetizó. Pero en la medida que fui caminando con el Señor, me fui dando cuenta que era una persona normal también, y que tenía problemas y que tenía necesidades, y que el día menos pensado, esa hermanita que me abrazó y me besó y me dio la bienvenida, también era una persona común y corriente, y que en el día menos pensado no estaba tan espiritual como yo pensaba que podía estar, y que también necesitaba ser tratada en el carácter. Si yo eso no lo entiendo, ¿qué pasa? Que al día siguiente me voy de la iglesia. No, yo pensaba que todos eran espirituales. Mi cimiento necesita estar preparado para eso. Tú sabes que hay gente que se va de las iglesias porque tienen problemas con los hermanos de la iglesia, y todo el tiempo están encontrando problemas con los hermanos de la iglesia, y todo el tiempo están buscando en un lugar y en otro la iglesia perfecta, y nunca la van a encontrar. Porque tan pronto esa persona llega a la otra iglesia, inmediatamente la iglesia cambió y es imperfecta. Entonces necesitamos tener en cuenta el carácter para el fundamento. Necesitamos preparar nuestro fundamento para saber que el pastor John es pastor John, y es un hombre respetado, y Dios lo usa, y cuando se para allí Dios lo usa. Pero si a mí me ha tocado ver al pastor John en situaciones donde a mí y a él le ha tocado verme a mí también, donde somos personas naturales, donde somos personas que en algún momento podemos también, como dicen por ahí, pelar el cobre, y nos seguimos amando así. Y si fue de uno con otro, nos pedimos perdón y ya. Oiga, ¿qué tal que el Señor no hubiera dado la herramienta del perdón? ¿Cómo viviríamos nosotros? Entonces necesitamos estar en el carácter formados, aún en el perdón, para que nuestro simiente entienda la necesidad del perdón. Ahora, vamos para el segundo nivel. El segundo nivel tiene que ver con las bendiciones. Dios te bendice, llegas al Señor y por un tiempo tú ves que Dios te pechicha, ¿no? Y tú dices, wow, qué tremendo, Dios está abriendo puertas. Esas puertas que ha abierto, se me han abierto las puertas, tengo trabajo, tengo dinero, hasta para tirar para el cielo. ¿Y sabe qué, pastor? Creo que no voy a poder ir a la iglesia todos los domingos. ¿Y por qué? No, porque no me da tiempo. Ya no tengo tiempo. Todos los días estoy ocupado.
¿Y qué se te ha ocurrido? ¿Qué crees que puedes hacer? No, pastor. Yo me vengo como a despedir. Yo me vengo como a despedir porque estoy muy bendecido y realmente creo que en estos momentos, de pronto en unos meses más adelante, miraré a ver qué puedo hacer. ¿Esto le es familiar a ustedes? ¿Ustedes han visto gente así? Claro. Dios bendice. Dios da bendiciones. Y a veces cuando somos tan bendecidos por Dios, no estamos preparados para ello. Nuestra cimentación, la cimentación de Dios en nuestra vida no está preparada para las bendiciones. ¿Por qué? Porque no las sabemos manejar con sabiduría. ¿Qué debe hacer esa persona? Esa persona puede decir, pastor, mi día libre es el jueves. Ese día libre yo lo dedico para el Señor. ¿Cómo puedo hacer yo? Dígame, explíqueme cómo hago yo para consagrar ese día para el Señor, ya que me toca trabajar el domingo. Una persona que piensa eso ya está pensando con una cimentación de reino. Tiene una mentalidad de reino. Ya es alguien que ha madurado. Y Dios eso lo honra y lo bendice. Amén. Bueno, y el tercer nivel tiene que ver con las presiones de la vida. Si tú trabajas, tú encuentras presión en tu trabajo. Tu jefe te exige. Cuando tú estás trabajando para alguien, el jefe te va a exigir, porque es que la vida es de exigencia. Si trabajas en la banca, por ejemplo, en los bancos le exigen al gerente unos recaudos mensuales de tanto, donde el gerente no va dando la talla y no va llegando el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes. Miércoles, cuando empiezan a hacer los comités, le dan duro, los comités de gerencia. Su jefe inmediato le da duro. Y así es todo, la vida es de presiones. En la iglesia vivimos presión también. Los hermanos, en la casa vivimos presión. Los padres presionan a los hijos se sienten presionados por los padres. Y viviremos presión siempre. Ahora, estoy preparado en mi cimentación para las presiones de la vida. Eso necesito reflexionarlo, necesito meditar. Si yo me preparo la cimentación de mi vida para eso, creo que podemos. Cuando pensamos en esto, vamos a ver que entonces vamos a vivir la vida de una manera diferente. Por otro lado, mis amados, tenemos que el autor del libro de Hebreos se está quejando porque algunos creyentes, el autor del libro de Hebreos, algunos creyentes debiendo ya ser maestros o ministros de Dios, todavía tenían actitudes de gente inmadura, de gente que todavía parecía que hubieran llegado ayer. Y miren lo que llega a decir el autor de Hebreos. Dice, y no digo quién es el autor de Hebreos, porque algunos creen que es Pablo, otros creen, prefiero decir el autor de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema del ser humano es que somos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué estamos viendo aquí? El autor de Hebreos se está quejando
quejando porque hay gente que tiene tantos años que ya deben estar caminando en cualquiera de los 5 ministerios, no solamente como maestro, sino en cualquiera de los 5 ministerios. Y dice el autor de Hebreos, esa gente todavía está comiendo lechecita y el alimento sólido les hace daño y necesitan pasar a otro nivel. ¿Saben que a otro nivel está de moda ahora? ¿Sí? Di conmigo, vamos a otro nivel. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, porque resulta que este tipo de personas, miren lo que dice el autor, dice: y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. Eso está hablando que son personas que todavía no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces vemos gente cristiana de muchos años tomando decisiones que uno dice, pero ¿cómo fulano toma esa decisión? Si es una persona tan vieja en el Señor, ¿por qué tomó esa decisión? Me parece inmaduro de su parte. ¿Cómo es posible? ¿Lo hemos visto? O eso tal vez aquí en la iglesia no lo vivimos. ¿Cierto que sí? En otra ciudad, en Cali tal vez, oye, en Cali, sí, los caleños son más dados a eso. Aquí en la costa no. En Cartagena menos. Hebreos 6, 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos es lo elemental, el ABC, el kinder del Evangelio. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, si hemos crecido maduros y hemos hecho nuestros cimientos bien, Dios lo permite y nosotros podemos seguir creciendo. Pero si no, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que nos toca reflexionar y meditar y evaluar y decir, mierda, este cimiento que yo he levantado, creo que tengo que reforzarlo y me va a tocar buscar al ingeniero que trabajó en el refuerzo de la estructura del edificio Seguros Bolívar. Entonces, a eso me refiero cuando necesitamos evaluar esos fundamentos. Ahora, les decía que esto es toda una materia del pastor Randy. ¿Cuántos de los que están aquí hicieron un día este libro? Fundamentos de la doctrina de Cristo. Era diferente carátula. Levanten la mano, quiero ver. ¿Cuántos no lo han hecho? Hay un gran número. Arrepentimiento. Sí, arrepentimiento es la primera. El pastor John dice, arrepiéntanse. Es que arrepentimiento de obras muertas es el primer elemento. Eso que acabo de mencionar, esas 6 cosas que acabo de mencionar, se dan en este curso. El pastor Randy las explica con una sabiduría impresionante. Qué legado el que nos dejó el pastor Randy con ello. Y luego de eso, ¿qué viene? Viene la madurez. La madurez se adquiere en el camino. Y la madurez se trabaja, porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana es de teoría y práctica. Tú haces el curso hoy o escuchas esta enseñanza hoy y tengo por seguro que esta noche o mañana ya estás metido en el taller. El taller del maestro. El Señor nos incluye, nos involucra en su taller, en el taller del maestro, y dice, wow, ¿cómo voy a solucionar yo esta situación? ¿Cómo voy a hacer en medio de esto? Esto era lo que estaba hablando el pastor en esta mañana, o ayer, o el lunes. Eso fue lo que estaba diciendo. Entonces, vamos a la madurez. Si realmente tenemos el fundamento de nuestra vida cristiana en estos 6 principios que acabo de mencionar, podemos proseguir a otro nivel. Pero si no, nos toca evaluar y saber, bueno, ¿qué voy a hacer con el cimiento que tengo? ¿Lo podemos reforzar? Sí se puede reforzar. ¿Cuántos creen que se puede reforzar?
En Dios podemos. En Él podemos hacerlo. Y de eso se trata. ¿Por qué estamos hablando de esto que estamos hablando? Dios me habló de algo tan sencillo como lo que está ocurriendo o ocurrió con los terremotos y lo que está ocurriendo con los huracanes. Y lo que hoy quiero tratar es cómo está el agua, el cemento y el hierro de tu vida. Voy a tratar solo 3 elementos. Mientras estaba estudiando esto, estos 6 elementos que acabo de mencionar, que son fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos 6 elementos, mis amados, esos 6 elementos, mientras lo estudiaba, me deleitaba mucho porque el Señor me empezaba a hablar como ingeniero. Y le decía, Señor, ¿esto cómo es el paralelo de esto con esto? Y empecé a estudiarlo y encontré que en estos 6 elementos tienen que ver con el agua, el cemento, la arena, la gravilla, la mano de obra y ¿cuál es la otra? Y el hierro. Y entonces, mientras lo estaba desarrollando, meditaba y iba escribiendo y dije, Señor, me va a salir muy largo para predicarlo en 45 minutos. Y el Señor ponía en mi corazón, comparte primero 3 elementos. Así que hoy voy a compartir 3 elementos. Voy a compartir la primera, arrepentimiento de obras muertas, que el Señor me mostraba que tiene que ver con el elemento agua. Luego, la fe en Dios tiene que ver con el elemento, el refuerzo de hierro, eso que vimos ahora. Aquí está. Y la doctrina del bautismo, que tiene que ver con el cemento. La imposición de manos tiene que ver con la mano de obra. La resurrección de los muertos con la gravilla. Para los que no saben qué es gravilla, la gravilla es el triturado, la piedra que se usa para hacer el concreto. Y el último, el juicio eterno, tiene que ver con la arena. Yo dije, Señor, no la voy a tirar toda, voy solamente a dar los 3 primeros, porque creo que hay mucho para cortar aquí en lo que Dios quiere hablarnos. ¿Crees que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana? Y les digo, por eso lo titulé, ¿cómo está el agua, el cemento y el hierro en tu vida? Lo primero que quiero tratar tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es eso del arrepentimiento de obras muertas? ¿Qué es eso del arrepentimiento de obras muertas? Hace un tiempo atrás, este año, he venido reflexionando primero, ¿por qué la gente no es tan dada a bautizarse? ¿Por qué la gente llega al Señor y no se le da por bautizarse en agua? ¿Por qué aún como líderes no animamos a nuestra gente a bautizarse? ¿Por qué queremos o creemos que la gente puede seguir su vida cristiana sin bautizarse? Si el mismo Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros no meditamos y reflexionamos en esto? Eso me ha tenido muy pensativo. Y mientras he estado haciendo esto, Dios me ha estado hablando en mi corazón, la razón por la cual esto se da. Ahora, ¿qué son las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas en nuestra vida? Primero es importante entender esto de qué son las obras muertas en nuestra vida. Las obras muertas, mis amados, son aquellas obras y acciones de nuestra vida que se viven sin tener en cuenta a Dios. Cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, eso es una obra muerta, porque Dios no lo hemos tenido en cuenta en eso, en lo cual nosotros estamos trabajando en nuestra vida. Ahora, pueden ser cosas que aparentemente son religiosas, pero que estas no producen cambio. ¿Cuántos saben eso?
Pueden ser actitudes hipócritas. Nosotros muchas veces tenemos actitudes hipócritas, no nos damos cuenta de las actitudes hipócritas, y en esas actitudes hipócritas Dios quiere que nosotros las removamos de nuestra vida, y la manera de removerla tiene que ver cuando nos arrepentimos. Ahora, ¿cuál es la idea de esto, mis amados? Yo no voy a hacer el curso de cada una de estas ahora, yo voy a hacer solo un panorama. ¿Cuántos lo saben? Voy a hacer solo un panorama, porque el curso lo damos en el INES. Yo solo voy a hacer, es un panorama, voy a hacer un abrebocas, voy a hacer como si esto fuera un aperitivo para que te den ganas. Oye, yo quiero estudiar el libro del pastor Randy. Yo he estado estudiándolo y me he deleitado, y lo estoy viendo desde una perspectiva que nunca en mi vida la había visto. Claro, después de tantos años. Ahora ya la veo con una perspectiva diferente. Entonces, pueden ser actitudes hipócritas, pero que a la postre, en esas actitudes Dios quiere también igualmente trabajar con nosotros. Por poner un ejemplo, esto que estamos viendo aquí, el ser humano vive adorando dioses en las diferentes religiones. No solamente estoy hablando de la iglesia tradicional católica. La gente vive adorando dioses. En Asia adoran a Buda, aquí en Latinoamérica adoramos a María, en Latinoamérica, en Moisés, allí en el desierto adoraron el becerro, en la India igualmente adoran muchísimos dioses. El ser humano siempre está adorando algo. De pronto aquel dirá: yo soy ateo, yo no adoro a nadie, pero tal vez adora el dinero porque está trabajando todo el tiempo y consiguiendo dinero. Entonces siempre hay gente que está en algo de lo cual no le agrada a Dios, y hay que arrepentirse. Esas son obras muertas. Entonces, una vez que nosotros nos arrepentimos de las obras muertas, viene un cambio de mentalidad de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Viene un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de voluntad y un cambio en la toma de decisiones. Mira, cuando tú te arrepientes de algo, créelo que si te has arrepentido de verdad, algo nuevo pasa en tu vida. ¿Cierto que sí? Si hay arrepentimiento de verdad, si ustedes saben, yo dije que no iba a enseñar acerca de este tema porque realmente la palabra arrepentimiento es metanoeo, que quiere decir un cambio de actitud. Tú venías por este camino equivocado por donde estabas, y tú te das cuenta que estás equivocado. ¿Y tú qué haces? Tú giras. Tú giras. ¿Tú giras cuánto? 180 grados. No 360, porque si giras 360, que ve ahí mismo. Entonces, desafortunadamente, mucha gente en la iglesia no vive en arrepentimiento. Viven el remordimiento. El remordimiento es algo que allí te aflige momentáneamente, pero después, y hasta lloras, pero después sigues en lo mismo. Entonces necesitamos entender el verdadero arrepentimiento. Entonces la iglesia necesita volver a sus rudimentos, a lo elemental. Lo elemental es arrepentirse. Pero pastor, si ya yo me arrepentí hace 31 años. No, el arrepentimiento es de todos los días. Es de todos los días, es una disciplina en Dios. Entonces, ¿sabe qué hace el arrepentimiento? El arrepentimiento de obras muertas quita y mata las cucarachas que hay en tu mente para poder recibir lo nuevo. Si nos arrepentimos, nuestros oídos estarán limpios para oír solo lo que debemos oír, lo que Dios quiere que oigamos, y que cerremos nuestros oídos a lo que no debemos oír. Desafortunadamente a veces estamos oyendo más lo que no debemos oír, lo que el diablo está hablando a través de otros, a mí mismo. Ustedes saben que el diablo también nos habla a nosotros. Miren cuántas cosas no se nos meten a la cabeza todos los días. Y si nosotros meditamos en esas cosas feas que nos vienen a la mente, terminamos frustrados, terminamos deprimidos.
Yo no sé cuántos de ustedes les ha gustado la música cuando estábamos en el mundo, la ranchera, la música de despecho, aún el vallenato, cuando tú oyes muchas canciones de esas y oyes y oyes y oyes, en la medida que tú oyes eso, ¿cómo terminas? Melancólico, y tú dices, wow, esto no está bien. Yo he podido observar que canciones que me gustaban antes en el mundo, y cuando empiezo a oírlas ahora, al poco rato, sí, me ha pasado, al poco rato yo siento, oye, pero me siento como triste, me siento despechado, estoy añorando cosas que no debo añorar. ¿Qué es esto? Entonces, Señor, paro, perdóname. Sí, despechado. Y cosas así de ese estilo. Entonces necesitamos cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros oídos. Si nos arrepentimos, nuestros oídos estarán limpios para oír solo lo que debemos oír y los cerramos a lo que no debemos oír. Si nos arrepentimos, hablaremos solo lo que Dios quiere que hablemos con nuestra boca. De nuestra boca debe salir bendición siempre para otros. Y a veces para otros y para todos. A veces nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo. Y eso también nos hace daño. Cuando nos estamos quejando de todo, de eso debemos arrepentirnos. Eso son obras muertas. Si nos arrepentimos, nuestro corazón meditará y pensará solo en lo que debe meditar y pensar. ¿Sabe qué es? La palabra. Ahora, meditando en esto, eso me hizo reflexionar, ¿con qué puedo comparar el arrepentimiento de obras muertas? Si yo necesito lavar mi mente con el agua. Y saben que el agua en la Biblia también es la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y miren, yo no me he puesto de acuerdo ni con Carlos, ni que con este mes estamos celebrando los 500 años de la Reforma, que todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Miren lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios todos los días de nuestra vida lo que hace es que nos lleva a lavarnos, a arrepentirnos. Cuando tú ves en el tabernáculo de Moisés, el lavacro, la fuente de bronce, eso representa la palabra del Señor. Allí llegaba el sacerdote, se miraba en la fuente de bronce y allí se veía cómo estaba. Así vamos nosotros a la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo. Ahí nos vemos, oye, estoy despeinado, estoy caminando mal, estoy mal. Dios me está diciendo, las mujeres, no tengo rubor, no tengo pintalabio, necesito echarme un poquito. A nosotros sí nos toca así, a la brava, a la brava. Entonces, el arrepentimiento es equivalente a limpiar o a lavar nuestra mente, nuestro corazón, para poder introducir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Si no estamos en una constante limpieza de nuestra manera de pensar y de nuestro corazón, ¿saben, mis amados? No podemos recibir cosas nuevas de Dios. No hay cosa más fea que tú tomar agua en un vaso sucio. Eso es horrible. Entonces necesitamos estar lavando nuestro corazón y nuestra mente todos los días. Y lo que hace eso es la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento para luego poder sembrar la palabra de Dios. Entonces, se cumple también que el Señor es el sembrador y Él también siembra la palabra de Dios en nosotros. En la medida que el agua sirve para lavarnos, pero también la palabra misma es la semilla que va a producir algo nuevo en nosotros. Entonces, miremos por qué la importancia del arrepentimiento. Miremos por qué es la importancia del arrepentimiento. Estoy yo haciendo todos los días un devocional donde yo medito la palabra para arrepentirme de ella y cambiar de actitud y tomar decisiones nuevas.
Cuando estaba meditando en esta palabra, pensaba y decía, Dios mío, qué perfecto eres tú. Este devocional que hemos diseñado en la última parte, que tiene que ver con la aplicación, esa aplicación lo que te está llevando es a un cambio de actitud, un arrepentimiento en tu vida. Endereza hoy lo que tengas que enderezar. La palabra te dice eso. La aplicación te lleva a eso, a cambiar de actitud. Entonces miremos cuán importante es que como cristianos nos acostumbremos a leer la palabra desde la perspectiva no como netamente una información académica, sino como algo que trae transformación a nuestra vida. ¿Tú quieres que traiga transformación a tu vida? Lo primero que debe estar haciendo la palabra es limpieza, y debe también cumplir, así como una semilla que está cayendo en el terreno de nuestro corazón y que va a producir esa nueva planta que va a producir luego fruto. La pregunta hoy ante esto es, ¿qué tanto le estoy permitiendo al agua de la palabra de Dios que me limpie? ¿Qué tanto le estoy permitiendo? ¿Le estoy permitiendo que me limpie? ¿O la leo como algo académico? ¿O la leo como algo informativo? Pero no dejo que esa parte de reflexión, de meditación que habla el pastor Randy, y que inclusive el pastor Randy nos dejó un curso exclusivamente que se llama Meditación Bíblica. Imagínense si el diseño de nuestro IMES es excelente. Nos dejó un curso que se llama Meditación Bíblica. Todos los días, me pregunto, todos los días voy a la palabra de Dios para que me limpie de esa suciedad que tengo en mi mente. Dejo que la palabra de Dios fumigue las cucarachas que tengo en mi mente. Si no es así, creo que es importante que revisemos la doctrina de arrepentimiento de obras muertas en nosotros. Y allí donde estás, quiero que inclines tu rostro y le podamos pedir perdón al Señor. Si tal vez esta doctrina de arrepentimiento de obras muertas no la tenemos como un hábito en nosotros, no quiere decir que no lo hayamos hecho, pero debe convertirse en un hábito, en algo que hacemos todos los días. Ahí donde estás vas a decir conmigo, Señor Jesús, en este día te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es el agua que limpia mi mente y mi corazón, porque tu palabra me lleva a un arrepentimiento verdadero y produce en mí un cambio de actitud con respecto a aquellas cosas que te desagradan a ti. Hoy, Señor, te pido que me perdones si hasta ahora no había meditado que el arrepentimiento en mí no es tan seguido como tú lo estás diciendo que debe ser. Perdóname si lo dejo para muchos siglos, para muchos días, pero no lo hago a diario en mi vida. Perdóname, Señor, y ayúdame a sembrar la palabra en mí en un corazón limpio, para que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos ahora con el segundo. El segundo elemento. El segundo elemento es la fe en Dios. Yo lo comparé al refuerzo del hierro, el refuerzo del hierro que vimos ahora allí en la cimentación. En la medida que nosotros vamos conociendo a las personas, así vamos nosotros tomando confianza con esas personas y vamos conociendo el carácter de la persona. Y eso nos vamos dando cuenta que esa persona es digna de confiar. Y le abrimos nuestro corazón y empezamos a creer en esa persona o personas. Y creemos hasta en la palabra de esa persona. Eso mismo pasa con Dios. En la medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios, que lo vamos conociendo a Él,
así vamos teniendo confianza con Dios. Así va creciendo la fe en Dios. Porque vemos que esa persona con quien tratamos todos los días es digna de confianza. Entonces, cuando ya vamos teniendo confianza con esa persona, ya podemos depositar cosas en esa persona. Y esa persona nos da promesas. ¿Cuántos creen que Dios nos da promesas? Esas promesas que Dios nos da, decimos, wow, yo lo creo porque Dios me lo está dando. Entonces, esa persona es digna de confianza. Dios es digno de confianza. Eso que estoy hablando se llama fe. Así crece la fe en nosotros. En la medida que escuchamos a Dios en su palabra, vamos creciendo en esa credibilidad hacia Él. Entonces, esas promesas que Él nos da, terminamos creyéndolas y esperando que en el tiempo propicio de Él nos va a dar esas promesas que nos ha dado. Amén. El pastor Randy define la fe. Dice que la fe es la confianza en la integridad de Dios y en su fidelidad de hacer lo que Él prometió que haría. La fe crece según sea su uso y desarrollo, y es una fuerza espiritual. La fe es creer en acción. Ahora, ¿la fe viene cuándo? La fe viene precisamente cuando la mente nuestra empieza a cambiar. Cuando empezamos a estudiar la palabra y vamos teniendo el arrepentimiento, así va creciendo la fe. Porque la misma palabra nos ayuda a tener fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces no vamos a tener fe si no oímos la palabra. Pero primero debe darse el arrepentimiento. Entonces la fe viene en la medida que la mente empieza a cambiar. Podemos creerle a Dios lo que Él nos diga que quiere de nosotros o con nosotros. Cuando no hay un cambio de mente, mis amados, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, es imposible que la fe pueda crecer y operar en nosotros o con nosotros. Porque le creemos a Dios, entonces podemos ser fieles a Él. Si le creemos a Él, si yo creo en Ceci, yo voy cuando ella quiera decirme algo, yo voy a depositar mi confianza en ella porque le he creído a ella. Pero en algún momento ella se me pronunció a mí en esa relación de amistad que podemos tener, y yo puedo decir, tengo confianza en ella y puedo depositar mi confianza en ella, porque en el transcurso de nuestra amistad su carácter ha sido avalado por mí para poder depositar esa confianza. Eso mismo nos pasa con Dios. Vamos avalando la confianza en Dios en la medida que vamos caminando con Dios, y esa fe, la fe crece en la medida que oímos esa palabra y meditamos en ella. Ahora, ¿por qué yo comparo la fe con el refuerzo en hierro en una estructura? ¿Por qué lo comparo? Porque en la medida que crecemos en fe, mis amados, somos fortalecidos. ¿Cuántos saben eso? Tú quieres crecer en fe. Ese crecer en fe te fortalece. Y eso te hace levantarte todos los días. Entonces, esa fortaleza, el refuerzo de hierro, miren lo que ocurre, miren esa otra imagen. Dame una imagen donde está una viga. Esta imagen es bien linda porque esa la saqué, la hice yo. Esta imagen, bueno, no la dibujé yo, pero quiero decir en mi mente, el diseño. No, perdón. La craneé, lo que quiero decir. No, yo no la hice, no, perdón. Yo no quise decir eso, la mandé a hacer. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Miren lo que ocurre con el concreto y el hierro. Quise ilustrar esa viga. ¿Esa viga cómo está? Flectada, ¿no? Eso quiere decir que el peso que tiene arriba flexionó la viga. La flexionó. Si le llegan a meter mucho peso,
las rajas que tiene abajo, ¿qué te están diciendo? Que en algún momento falla, correcto. Miren lo que ocurre con el concreto y el hierro. El concreto resiste compresión. El hierro resiste tensión. ¿Por qué el concreto, como en esta viga, por qué se tiene que utilizar el hierro? Porque el hierro hace un complemento que el concreto no hace. El concreto resiste una parte y el hierro resiste otra parte. Cuando estábamos estudiando ingeniería, el ingeniero que nos enseñaba estructura decía, más o menos de la mitad de la columna hacia arriba, ese concreto que está arriba trabaja a compresión, mientras que las fibras del concreto que están abajo, de la mitad de la viga hacia abajo, trabajan a tensión. Entonces por eso hay que meter el refuerzo, que es el hierro. Entonces se hace un armazón de hierro, se colocan arriba hierro, que eso sale del cálculo que hace el ingeniero estructural, ¿verdad? Se coloca hierro arriba y se coloca hierro abajo. Entonces, ¿qué está mostrando esta viga? Esa viga que está allí está mostrando que el hierro que tiene esta viga en la parte de abajo es insuficiente. Es insuficiente para la carga que está teniendo. Meditaba en esto. Eso mismo nos pasa a nosotros. Hay tensiones que a veces estamos viviendo nosotros, tensiones tan grandes, que sentimos que nos estamos quebrantando. Hay momentos en que queremos renunciar a todo. Y saben, amados, que esto le ha pasado a muchos cristianos. A veces nos preguntamos por qué fulano ya no está en el Señor. ¿Saben que mucha gente deja al Señor en medio de las pruebas y prefiere irse nuevamente al mundo? Hay gente que te dice, yo no aguanté el camino cristiano. ¿Cuántos conocen a gente que le ha pasado esto? Porque no resistieron la tensión a la que fue sometida su vida. ¿Quién nos está hablando de esto, mis amados? Que si no crecemos en fe en nuestra vida cristiana, va a venir presiones muy grandes, y si nosotros no tenemos una fe lo suficientemente crecida para la presión que estamos viviendo, nos puede fallar la viga que sostiene eso en lo cual nosotros estamos viviendo esa situación. Entonces por eso pensaba y hacía la relación. ¡Wow, Señor! Claro, la fe es la que nos sostiene en el Señor. Y por eso necesitamos crecer en fe. Que a propósito les quiero decir, en el segundo servicio, el pastor John va a hablar de este rudimento, de la fe en Dios. Él va a tocarlo un poco más, de la fe en Dios. Pero eso tiene que ver cómo podemos comparar nosotros. En la medida que yo crezco en fe, eso quiere decir que voy a poder resistir tensiones mayores, mi cimentación y toda la estructura, porque hoy estamos hablando de cimentación, pero el día de mañana necesitamos hablar que tal vez yo no solo soy cimiento, yo también puedo ser columna o puedo ser viga. También en la obra del Señor, tú eres una columna. A veces hay personas en la iglesia del Señor que son columnas. Y tú dices, no, esta persona es una columna en la iglesia. Y literalmente, si tú lo estás viendo así, es porque es columna en la iglesia del Señor. Y así Dios va armando la estructura de la iglesia, de esta edificación que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se gozan por aprender todo esto? Amén. Entonces, la fe tiene que ver con eso. La fe en Dios tiene que ver precisamente con el refuerzo en hierro. Ahora, ¿qué tanto refuerzo tengo en mi vida para resistir las tensiones?
¿Será que el cimiento de mi vida le falta refuerzo en hierro para soportar esas tensiones? ¿Por qué me es difícil descansar en el Señor? ¿Por qué me es difícil descansar en el Señor? ¿Será que mi fe no ha sido preparada para creerle a Dios y me cargo por todo y no he aprendido a descansar en Él? Creo que es necesario revisar la doctrina de la fe en Dios en mi propia vida. Hablábamos con el pastor John. El pastor Randy clasifica el capítulo de lo que tiene que ver con la fe. Es tan extenso, y el pastor Randy habla aún de las diferentes clases de fe que hay. Hay muchas clases de fe, y nosotros necesitamos saber y conocer acerca de la doctrina, porque si no conocemos esta doctrina, en cualquier momento podemos estar desmayando, y es precisamente por ignorancia. Y la palabra habla que mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, para los que ya tenemos un tiempecito de haber hecho el curso de fundamentos, y hace muchos años, oye Señor, qué bueno poder repasar esto, y qué bueno poder saber cómo está mi vida. Se lo digo porque mientras he estado preparando esto, a mí mismo Dios me ha estado hablando. Y el tercer punto que quiero tratar, o el tercer elemento que quiero tratar en esta mañana, tiene que ver con la doctrina de bautismo. Y aquí se hablan de los dos tipos de bautismo que hay, que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El elemento al cual lo comparé es el cemento, y ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, ¿qué es eso de la doctrina de bautismo? La doctrina de bautismo, mis amados, tiene que ver con la palabra en griego, baptizo, que quiere decir sumergirse, hundirse, taparse por completo. Y es la acción de sumergirse, pero también de levantarse. Cuando una persona es llevada a las aguas, en ese momento se sumerge, pero luego se levanta. En esa acción, eso es una acción profética tremendo que estamos haciendo en medio del bautismo. Entonces, esta acción expresa un cambio, una transición. Tú entras al agua de una manera, pero cuando sales del agua, sales de otra manera. Y no es porque lo tengas que experimentar naturalmente. Es que espiritualmente, cuando tú haces eso, espiritualmente ocurre algo en los cielos. Cuando Jesús lo hizo, ¿sabe qué pasó? Se abrieron los cielos. Meditábamos con el pastor John que si nosotros como líderes y como iglesia no llevábamos a la gente a bautizarse, nosotros mismos hacíamos que para ellos los cielos no se abrieran. Y por eso me gozo, Martica, por lo que están haciendo en la cárcel. Sí, en el encuentro, ellas inmediatamente bautizaron, ¿cierto, María? María o Martica bautizaron ¿a cuántas mujeres? ¿Cómo cuántas? Como 28 personas, 28 internas. Ya, sí, en el otro encuentro habían sido también. Entonces, miren la importancia de la doctrina de bautismo. Y hablo para los líderes que están aquí, líderes de célula. Si tú no animas a tu gente a bautizarte, quiero decirte, tú no vas a hacer que se le abran los cielos a tu gente en tu célula. Necesitas enseñar la doctrina de bautismo, necesitas tú mismo que se te revele la doctrina de bautismo para que los puedas animar. Y lo otro es que la doctrina de bautismo te lleva en una transición de un estado a otro estado. Porque es que cuando tú te levantas de allí, mire, hay gente que literalmente experimenta cosas rarísimas. Algunos inmediatamente reciben el bautismo en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo. Algunos lo experimentan enseguida, otros no. No necesariamente se da simultáneamente. Pero la importancia del bautismo en aguas dentro de la iglesia del Señor, la iglesia necesita que se le revele para poder entender lo que voy a hablar. Ahora,
¿Por qué hablo que, miren lo que ocurre? Los elementos son 6. Los repasamos. ¿Cuáles son? Agua, hierro, cemento, arena, gravilla y la mano de obra. Oigan esto. Voy a tratar solo 3, pero no se nos olvide que son 6 elementos. Y vamos a hacer un concreto. Ya la cimentación está hecha. Yo les decía la semana pasada que teníamos que comprar el lote y dárselo al Señor. Él es el Señor del lote. No es mío, mi corazón no me pertenece. Mi corazón es de quién es. Es del Señor. Pero en el terreno de mi corazón ya yo empecé a excavar la cimentación, las profundidades o el hueco donde voy a hacer la cimentación de mi vida cristiana. Le pertenece al Señor, pero debo construirla yo, con esos 6 elementos. Esos 6 elementos son los mismos 6 elementos que habla el autor de Hebreos. Y cada uno de ellos, si tú te das cuenta, se revuelve para hacer el concreto. De los 6 elementos, hay un elemento que es el catalizador. ¿Qué es el catalizador? El catalizador, ser catalizador, es algo que produce una reacción allí en medio de esa mezcla que se va a hacer. Entonces, el cemento en sí, internamente, tiene unas propiedades o características internas que cuando se junta con el agua, reacciona. ¿Tú te has dado cuenta? Si tú has visto de cerca cuando se está haciendo una mezcla, tú ves que inclusive se desprende un calor, porque hay una reacción química internamente. Hay algo caliente, eso habla de que hay fuego también. Internamente, si las partículas hablaran, si las partículas de arena dijeran, me estoy quemando, y la gravilla dijera, me estoy quemando, el hierro, esto está caliente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que el elemento catalizador es el agua, cuando reacciona con el cemento. Pero tú no los dejas solos, tú para eso tienes un trompo. El trompo es la mezcladora donde se mezclan todos esos elementos que luego se vacían dentro del encofrado o dentro del hueco donde ya previamente está colocado el hierro. Entonces, en pocas horas tú te das cuenta que ya no hay gravilla, no hay agua, no hay hierro. Bueno, el hierro ya quedó adentro. No hay cemento, no hay arena. ¿Dónde está todo? Se volvió todo un solo elemento que se llama cimiento. El concreto es cuando todavía no tiene el hierro, pero cuando ya lo echamos en el encofrado, ya se llama cimiento. Se volvió todo una unidad. ¿Estamos entendiendo lo que produce el bautismo en agua? El bautismo en agua, ¿sabe lo que hace? Te inserta en el cuerpo de Cristo. Ya tú eres uno solo con Cristo. Ya la arena no es más arena, el cemento no es más cemento, la gravilla no es más gravilla, el hierro quedó tapado. ¿Entendemos la ilustración? Y se convirtió todo en un solo elemento. Ahora entendemos por qué la importancia del bautismo en aguas. Porque el bautismo en agua nos hace a todos de un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Puedes pasar la imagen? Y miren esta imagen. Son personas insertadas, son figuritas de personas insertadas en el cuerpo de Cristo. Allí estás tú y allí estoy yo. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Rey. Si no entendemos la doctrina del bautismo,
como líderes no vamos a animar a nuestra gente a que pertenezca al cuerpo de Cristo. Tenemos en la comunidad gente que están con nosotros, pero no son de nosotros, porque todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque para ser insertados en el cuerpo de Cristo, ellos deben dar el paso del bautismo. Pastor, ¿pero por qué yo? Quiero decirte, Jesús lo hizo en obediencia. Y el bautismo es un acto público. En el bautismo tú lo haces para que otros también vean que tú ahora haces parte del cuerpo de Cristo. Y en esa actitud de que sea pública, tú estás diciendo: yo no me avergüenzo de Jesucristo. Yo no me avergüenzo de Él. ¿Te avergüenzas de Jesucristo? No. Entonces pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces el bautismo en agua, ¿qué nos da? Nos da identidad de cuerpo. Entonces el arrepentimiento, ¿qué nos da? El arrepentimiento de obras muertas nos limpia, nos lava, cambia nuestra manera de pensar. La fe, ¿qué hace? Nos fortalece. Miren la importancia. Porque hay gente débil en la iglesia, porque no han crecido en la fe. Gente que necesita crecer en la fe dentro de la iglesia, y para eso hay que conocer la doctrina del bautismo. Y luego, el bautismo en agua nos da identidad de cuerpo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Saben? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando dentro de nosotros le ocurre algo a alguien, ¿tú has sentido dolor? ¿Sabes por qué sientes dolor? Porque somos un cuerpo. Por eso te duele. Por eso te duele. Una Patricia que acaba de partir hace más de un mes. ¿Por qué nos dolió? Porque es parte del cuerpo. Pertenece a este cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por eso nos duele, y uno dice: Señor, pero yo no sé por qué siento esto. Porque es un cuerpo espiritual. Y es hermoso, mis amados. El que no pasa por el bautismo en aguas, va a ser difícil experimentar la identidad de cuerpo. Y eso produce identidad de cuerpo. Y para ese momento, entonces, cuando ya te insertas dentro del cuerpo, el Señor dice: ahora ya potencialmente te voy a hacer brazo, te voy a hacer piernas, te voy a hacer pie, te voy a hacer hígado, te voy a hacer corazón, te voy a hacer ojos, te voy a hacer boca, te voy a hacer oído, te voy a hacer cabeza. No, porque la cabeza es Él. Amén. Bueno, pero cabeza dentro del cuerpo, ¿no? Cabeza para administrar las cosas de Dios. ¿Entendemos la figura? Ahora miramos el bautismo en el Espíritu. Ahora, con el bautismo en el Espíritu, es el bautismo en fuego. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Se acuerdan que ocurre cuando el agua está actuando en el cemento? Les dije que había un fuego allá adentro. Un calor. Allí realmente, literalmente hay fuego. No lo alcanzamos a ver nosotros, pero ese calor que estás viendo es fuego. Sale humo, claro, es fuego que está saliendo allí. Entonces, literalmente, el bautismo en el Espíritu es bautismo en fuego. ¿Para qué? Ya no es solo para identificarte en el cuerpo, sino también para el poder. Porque el Señor quiere que su iglesia esté llena de su poder. Y desafortunadamente las iglesias no están llenas del fuego, del poder del Señor, y por eso estamos muchas veces enfermos, debilitados, porque no estamos experimentando como cuerpo, oigan lo que estoy diciendo, como cuerpo, el bautismo en el fuego. Entonces necesitamos conocer la doctrina del bautismo en fuego, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Con ella tenemos el poder para servir.
Porque si servimos en el poder, los que están allá afuera van a decir, wow, oraste por mí, me sané. ¿Y qué va a decir entonces la persona por quien oraste? Yo quiero conocer a ese Dios en quien tú has creído. Entonces muchas veces no somos efectivos en nuestro evangelismo porque no tenemos el poder y necesitamos el poder. Ahora, con el fuego que viene, con el fuego vienen los dones del Espíritu, que habla Romanos, que habla también Efesios, amén, que habla Corintios, con los ministerios, los 5 ministerios que habla Pablo en Efesios, con los dones viene eso. Y en el caminar de nuestra vida cristiana, ellos se van siendo evidentes a nosotros. La pregunta de hoy es, ¿habías entendido la importancia, iglesia, de la doctrina del bautismo y de la doctrina del bautismo en agua y el bautismo en el fuego o en el Espíritu Santo? ¿Lo habías entendido? No podemos menospreciar ninguno de los dos. Si tal vez tú no te has bautizado en agua, yo creo que hoy el Señor ha quitado una venda en tus ojos para poder dar un paso de obediencia. Porque no podrás crecer en el fundamento y en toda la estructura de tu vida cristiana si tú no das el paso de obediencia en el bautismo en agua. Y para ti que tal vez piensas, no, yo en el bautismo en fuego, en el Espíritu, yo eso no lo quiero mucho, a mí eso de las lenguas no me gusta. Es que no se trata de que te guste o que no te guste. Es que esa es la doctrina de Cristo, no tu doctrina. Necesitas, si piensas así, ¿sabes qué necesitas? Arrepentirte de las obras muertas. Estás creyendo que tu filosofía es más sabia que la de Jesucristo. Entonces necesitas arrepentirte y decirle, Señor, perdóname. Mi doctrina ha estado errónea, mi filosofía de la vida ha estado errónea, he estado equivocado por años creyendo que la doctrina del Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo o en el fuego está errónea. No. Necesitas arrepentirte y decirle, dame la apertura a ser bautizado en el Espíritu, a hablar en nuevas lenguas, para experimentar el fuego, para que cuando yo vaya a orar por los enfermos se sanan. Para cuando alguien ore por teléfono con él desde la distancia, también pueda experimentar el milagro y ver la vida que produce Jesús en nosotros, una vida de poder. Colócate en pie, iglesia.